7 de diciembre del 2022, inmediatamente nos pudimos percatar de que era definitivamente un golpe de Estado en contra de la democracia y el Estado de Derecho. Independientemente de los que participaron o fueron responsables ese día, el hecho de las acciones ocurridas ese día demostraban y daban evidencia de un golpe de Estado contra la democracia, el Estado de Derecho, el país entero. Entonces, nosotros inmediatamente nos apresuramos a preparar una acción de inconstitucionalidad y la presentamos en el Poder Judicial el 22 de diciembre del 2022. Ahí nomás que ocurrieron los hechos. Sí, justamente aquí tenemos el documento, no sé si puedes compartir, Timoteo. Admitir a trámite la demanda interpuesta por el accional Raúl Enrique Warren Luque, teniéndose por ofrecido los medios probatorios, dice, ¿no? La audiencia va a ser el día de mañana, lunes 10 a las 9 de la mañana, donde el doctor va a estar. Doctor, también acá tenemos lo que usted está pidiendo, el petitorio, ¿no? Dice, de conformidad con el artículo 200, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Constitucional, interpongo demanda de amparo a fin de que se proceda la anulación de la resolución número 1 del 2022-2023 CR, emitida del día 7 de diciembre de 2022. Y como consecuencia de ello se ordena la nulidad de acto jurídico a los emplazados Congreso de la República y dejar sin efecto dicha votación por el contravenir a mi derecho fundamental a elegir autoridades por los actos incongruentes en sus atribuciones por el incumplimiento del debido proceso de reglamento del artículo 89A. Doctor, esta carta que ha presentado esta acción de amparo, si nos puede explicar de qué se trata. Miren, el asunto es simple. Cuando nosotros hemos encontrado de que la forma en la que han ejecutado este operativo político-militar contra la democracia y el Estado de Derecho, destituyendo al presidente Pedro Castillo de la forma tan ilegal, tan inconstitucional, nos pudimos percatar de que todo este andamiaje que habían estado elaborando con antelación, donde hemos sido testigos de que varios de los congresistas lo habían anunciado prácticamente en una actitud bastante ¿no? arrogante, porque la señora Marta Moyano decía, tenemos muchas estrategias, ¿no? Todo el mundo recuerda que ella lo dijo, tenemos muchas estrategias para poder empezar a boicotear y hacer una serie de trabajos en contra de la gestión del gobierno. Y la otra congresista, Mari Carmen Alba, anunció públicamente que en diciembre lo sacamos. Así dijo públicamente, todo el mundo lo escuchó por medio de comunicación. Y luego también ocurrieron una serie de sucesos donde hubo reuniones en un hotel con varios congresistas y otras autoridades. Entonces, lo que provocó que el presidente Pedro Castillo invocara la Carta de Derechos en su oportunidad. ¿Por qué? No la dejaban gobernar y una serie de factores. El asunto es que lo que estaba en curso y lo que se estaba determinando con esas acciones es que existe una organización que actúa en la sombra y que ha levantado un gobierno invisible donde cualquier iniciativa que buscara reponer a Pedro Castillo o ayudarlo en la gestión iba a fracasar. Por eso es que entendimos que si nosotros presentábamos una demanda con el nombre de Pedro Castillo, tampoco iba a prosperar porque no iban a pasar los filtros necesarios para que ésta tuviera, por lo menos, llegar a un buen puerto, ¿no? y se lograra lo que ahora hemos logrado. Porque nosotros hemos presentado una acción de inconstitucionalidad en el sentido de que el derecho de elegir es un derecho que es fundamental. Y entonces, en ese sentido, más de la mitad de los peruanos eligieron a un gobernante, a un señor para que los gobierne. Y en este momento no está. Eso es una flagrante violación del derecho de elegir que tiene toda la persona que está consagrada en la Constitución y es parte de los derechos internacionales que también están en la Carta de Derechos. Ese punto es muy importante, entender que es un derecho fundamental y que está expresado en la Carta de Derechos. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de la estrategia que pretendemos justamente es eso, ¿no?
lo que buscamos es conminar a los jueces, obligarlos a que hagan control de convencionalidad, para que prevalezca el derecho fundamental de elegir y no vayan por ninguna otra tangente que les permita no establecer el derecho de todos los peruanos de que eligieron a alguien y este ya no está. De tal forma que lo que buscamos es que al anularse la resolución que destituyó a Pedro Castillo en el entendido de que en la Constitución política no existe ningún solo artículo de la Constitución que te permita remover a un presidente. No hay. Incluso el artículo 113 de la Constitución es un artículo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha cuestionado y le ha exigido al Tribunal Constitucional de que se pronuncie respecto de los alcances de ese artículo, porque se presta al capricho de cualquier tipo de organización política que al encontrar los votos logre destituir a un presidente. ¿Y por qué es importante establecer que no se puede destituir a un presidente? ¿Por qué no la Constitución no prevé destituir a un presidente? ¿Por qué? Porque la elección de un presidente proviene de la decisión popular democrática en urnas. ¿Eso qué significa? Significa que en un estado, en un país, la máxima autoridad reside en el pueblo, ¿ok? Eso es lo que la gente debe tener bien en claro. Entonces, como el artículo 43 de esta Constitución dice, el poder emana del pueblo, es justamente el máximo poder que emana de ese pueblo, es a través de las elecciones democráticas, que todos ya sabemos que elegimos a alguien que va a dirigir nuestros destinos. Entonces, esa manifestación en el voto es la manifestación del poder constituyente. El poder constituyente que ha determinado y ha decidido que esta persona es quien va a ser presidente de nuestro país y no existe ninguna sola autoridad que esté por encima del pueblo ni de sus decisiones. Por eso es el poder constituyente, mientras que los tres poderes del Estado son poderes constituidos por este gran poder que es el poder constituyente. Entonces, en ese sentido, no debemos olvidar ni dejar de perder de vista que toda acción que vaya en contra de esa máxima expresión establecida por el voto popular, que es la manifestación del pueblo, no se puede remover bajo ninguna circunstancia y la Constitución así lo contempla. Doctor, Entonces, a ver, sí, doctor, o sea, ¿usted cree que el Congreso ha pasado por encima de nuestro derecho constitucional de elegir a nuestro presidente y ha vacado a la fuerza en contra de su propio reglamento? O sea, por el simple hecho de no aceptar su posición política o porque era inaceptable que nos gobierne pues un profesor campesino respaldado por 9 millones de peruanos y más pues por el Perú profundo. Sí, claro, por supuesto. O sea, aquí tenemos clara una situación de vulnerabilidad en perjuicio de un pueblo, ¿ya? Que decide a sus representantes, pero no demarca ni tampoco delinea cuáles son los límites de esos representantes y hasta dónde deben llegar. De tal forma de que lo que estamos siendo testigos todos es de ese exceso de autoridad del cual todos estos congresistas lo están haciendo y están abusando de esa condición. Aun cuando el artículo 103 de la Constitución establece para los congresistas que está prohibido el abuso del derecho. O sea, no se puede utilizar el derecho para abusar en desmedro, primero, transgredir la Constitución en perjuicio de sus ciudadanos. Y durante este tiempo que este Congreso, desde esa resolución que emitió, donde destituyó a Pedro Castillo, ¿no? Ha venido de exceso en exceso, comenzando con esa resolución que no cumplió los requisitos establecidos por su propio reglamento que tiene rango de ley, porque simplemente fue la redacción de una resolución por parte del señor William Zapata que no tiene el soporte ni la justificación que establece el reglamento del Congreso, que es que debe ser elevado con moción, ¿ok? Esa resolución que se ha emitido tiene que haber sido elevada con una moción. 26 congresistas tienen que haber elevado la moción a través de sus firmas, elevar esa moción al Pleno para que el Pleno lo discuta y a través de el alcance de 56 congresistas se vote para su admisibilidad.
y continuar con el proceso para llevarlo a Pedro Castillo y ejerce el derecho de su defensa. ¿Se dan cuenta? O sea, en ese orden, en este relato, lo que les estoy exponiendo es que esa resolución que destituyó a Pedro Castillo no solamente no cumplió con los requisitos del propio reglamento, sino que además se ha viciado la iniciativa porque han obviado el derecho que tiene el presidente a su defensa. Bueno, entendemos que esto va más allá, digamos, estrictamente en relación al presidente Pedro Castillo. Esto podría también sentar un precedente en cuanto a futuros presidentes. Podría ser, digamos, alguien, digamos, ya sea que pueda ganar, digamos, un X candidato, que si es que no se pone, digamos, límites o al menos precisa en cuanto a lo que han actuado contra Pedro Castillo, podrían repetirlo. Por supuesto que sí, pero mire, esta situación que nosotros estamos viviendo tiene una connotación más grave todavía. ¿Saben por qué? Porque en este momento lo que está pasando en nuestro país es una crisis de democracia y una crisis de Estado de Derecho. ¿Ok? Entonces, teniendo en claro eso, debemos entender de que lo que ocurrió el 7 de diciembre, que fue a toda luz de un golpe de Estado, pero un golpe de Estado por parte del Congreso, ¿no? Donde se ha destituido al presidente Pedro Castillo, pero se ha roto el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se ha roto, se ha quebrado el Estado de Derecho, y eso es lo que estos que están metidos en esta toma del poder sin haber sido elegidos, no pueden resolver y no se va a poder resolver, porque una vez que se ha roto el Estado de Derecho, lo que ahora se necesita es restablecerlo. Pero las personas que al amparo de una resolución que no respetó el debido proceso, que no cumplió con sus propios requisitos y que además violó los derechos de a quien se le pretendía vacar, que es Pedro Castillo, entonces ese marco en el que actualmente nos estamos conduciendo, donde hay una señora que ha usurpado el poder gracias a que el Congreso la hace juramentar sobre algo que no llevaba en orden, no había cumplido con el debido proceso, quiebra todo el orden constitucional. Entonces estamos ante una situación en la que lo que tenemos que hacer ahora es defender el Estado de Derecho y la democracia. Sin embargo, esa tarea, que es una tarea que toda persona, todo ciudadano debe tener primero en cuenta, ¿ya? Porque todo ciudadano, todo patriota debe estar siempre listo para proteger a su país frente a cualquier gobierno usurpador. Es una obligación moral, pero la situación que deja ese accionar de este Congreso irresponsable al haber destituido al presidente Pedro Castillo es que ya no se puede arreglar convocando nuevas elecciones porque quien debe convocar a las elecciones es una autoridad elegida por el pueblo y la única autoridad elegida por el pueblo es Pedro Castillo. ¿Entienden? Dina Boluarte no puede convocar elecciones. Y el otro problema es que el Congreso tampoco puede convocar elecciones porque no está dentro de sus atribuciones. El único que puede convocar a elecciones es el presidente Pedro Castillo y ahorita no se puede convocar elecciones. Si estos señores del Congreso sacan a Dina Boluarte, ponen al presidente del Congreso como presidente de la República, es la misma situación que poner a Dina Boluarte. Está viciado todo. Ese presidente del Congreso que pasa a ser presidente de la República no va a poder convocar elecciones y si las convoque y las llevan a cabo, el que sea elegido va a tener la misma condición que Dina Boluarte, producto del nacimiento de una resolución que estuvo viciada y que transgredió derechos. O sea, estamos en un bucle donde no vamos a poder salir. Entonces nosotros con esta demanda no solamente estamos tratando de restablecer el Estado de Derecho y la democracia, sino que además le damos la oportunidad a todos estos tontonazos que hicieron esta acción para que puedan reivindicar y revertir la situación de la cual no se puede salir y producto de ella no solamente está este desorden político, sino además esta crisis económica, porque ya estamos en recesión. Porque al no haber el marco jurídico necesario, las inversiones ya se largaron y por eso tenemos esta recesión. Doctor, usted ha presentado esta demanda 2 semanas después, o sea, después del 7 de diciembre. Desde el Poder Judicial, ¿cómo ve la actuación, ¿no? Frente a lo sucedido el 7 de diciembre, doctor? El arresto en la vía pública a Pedro Castillo, incluso apuntándole con arma, pues, a su menor hija, ¿no? ¿Cómo ve el actuado de Patricia Benavides? ¿Es legal lo que hicieron?
Miren, yo quiero aprovechar la oportunidad de tu pregunta para poder hacer una secuencia de hechos de lo que sucedió ese día y lo que en realidad, dónde fue que se comienza a darse uno cuenta de que esto estaba planificado y llevado de tal forma, o sea, tan mal fue llevado que incluso todos esos excesos y todos esos atropellos de la autoridad no les importó porque ya estaba en marcha este plan operativo de político militar para destituirlo a Pedro Castillo. Ya no les importó. Porque miren, Pedro Castillo lee el documento, que dicho sea de paso, ese documento no causa efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque no está firmado por el presidente del Consejo de Ministros. ¿Entiende? A diferencia se refiere al mensaje que leyó el 7 de diciembre el sí, presidente Castillo. sí, por supuesto. Ese documento no estaba firmado por el presidente del Consejo de Ministros. A diferencia del documento que se lee en 28 de julio, ese sí está firmado por el presidente del Consejo de Ministros y sí tiene valor jurídico, pero este no. El que leyó el 7 de diciembre no tenía firma del presidente del Consejo de Ministros. Así que solamente fue una proclama, fue una manifestación. Así como cuando Alan García daba sus balconazos en su primer gobierno, ya, ese es el mismo efecto. Ni un efecto jurídico causa, porque no está firmado por el presidente del Consejo de Ministros. Solamente lo leyó y punto. Pero el accionar del Congreso, ese sí tiene efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque lo que debieron haber hecho es respetar su propio reglamento para poder llevar a cabo lo que pretendían en ese momento para destituir a Pedro Castillo. Pero en el momento en el que sucedieron los hechos, perdón, la situación fue esa. Pedro Castillo lee un documento y el lugar más seguro para que nadie pudiera acercarse a Pedro Castillo era Palacio de Gobierno. Él no debió salir de Palacio de Gobierno. Y alguien lo saca de Palacio de Gobierno. Alguien, por supuesto, utilizando la confianza que en ese momento Pedro Castillo, al encontrarse solo, recayó toda su confianza en el que lo acompañaba, Aníbal Torres. Aníbal Torres era el único que estaba con él. Lo saca de Palacio, o sea, prácticamente lo lleva al Cordero ante los Lobos en la avenida Wilson, porque Pedro Castillo había solicitado al jefe de la Guardia Militar para que abra las puertas y permitir el ingreso de ronderos y el público en general en el patio de Palacio, y le desobedeció arbitrariamente, no le hizo caso al presidente. Ahí tienen una secuencia de hechos que probablemente la gente no sabe, de las cosas que sucedieron y que daban clara alusión de que esto era un operativo político militar. Cuando lo detienen a Pedro Castillo con armas en medio de la vía pública, en el acto más terrorista que yo he visto jamás por parte de la Policía Nacional, es detenido. Ahí hay que hacer una aclaración. Nadie puede detener al presidente, a un presidente en funciones, porque está investido por prerrogativas que le otorga la Constitución, artículos 99 y 100. Es detenido, sin embargo, y llevado a la prefectura, perdón. Sí. Es llevado a la prefectura y en ese momento ya están violando casi todos los artículos de la Constitución, porque en ese momento tiene que ser llevado frente a un juez. Pero ojo, tiene que ser llevado frente a un juez cualquier ciudadano cualquiera, ¿no? Pero no un presidente, porque no deben olvidar que a un presidente no se le puede detener. Tenía amparo de acuerdo a la Constitución, ¿cuál sería? Algunos dicen tenía inmunidad. Por supuesto. Él es el presidente de la República y el artículo 99 y 100 establece que él goza de la prerrogativa de la inmunidad. No puede ser detenido bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia lo puedes detener. Pero sin embargo, fue detenido, y para poder lograr esa detención sin que la población pueda reaccionar en su defensa, por eso es que se hizo todo ese operativo público en los medios de comunicación mermelero durante meses anteriores, creando esa divergencia entre opiniones y dividiendo a todos los peruanos, atacándolo constantemente con falsas acusaciones respecto de corrupción, que hasta este momento no ha salido ninguna prueba. ¿Se dan cuenta? Continuando con ese relato de los atropellos que se cometieron ese día, tenemos el hecho de que luego es llevado y el juez Checle, por supuesto,
quiero que se enfoquen y se transporten en su mente aquel momento trágico donde perdimos la democracia y el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tres poderes que deben generar el equilibrio de poderes. ¿Eso qué significa? Significa que cuando un poder del Estado transgrede las normas constitucionales, el otro poder del Estado está en la obligación de reponer esa democracia y ese Estado de Derecho. ¿Se dan cuenta? En ese momento, cuando yo estaba viendo lo que sucedía, contaba con que el Poder Judicial iba a hacer prevalecer su condición de poder del Estado, que en ese momento recaía en los hombros del juez Checle, y que la primera acción que haría y tomaría sería preguntarle a la fiscal: señora fiscal, a quien usted tiene sentado aquí es el presidente de la República y ostenta la más alta magistratura y goza de las prerrogativas que le otorga el artículo 99 y 100 de la Constitución. Señora fiscal, usted ya se aseguró de que le levantaron la inmunidad de la que goza el presidente de la República, y la fiscal en ese momento le ha dicho: no, no le ha sido levantada. En ese momento, el juez Checle lo que debió hacer fue detener a la fiscal y a todos los policías que estaban ahí, porque en ese momento se estaba cometiendo el delito flagrante de una infracción constitucional porque lo habían detenido al presidente. Sin embargo, todos fuimos testigos y eso también nos dejó constancia de que el Poder Judicial era parte de esta cofradía, de que ya no hay equilibrio de poderes, de que no hay poderes independientes, porque en el actuar de este juez pudimos ser testigos de que no existe el equilibrio de poderes en nuestro país. Para hacer un paréntesis en cuanto doctor Juan Carlos Checlen, se señala, de acuerdo, digamos, información, incluso ya hay investigaciones que tendría relaciones con la doctora, digamos, entre comillas, Patricia Benavides, ¿no? Hay una investigación que hay, digamos, podría ir por ese lado, pero será otro tema. Yo quería, digamos, tal vez el compañero quiere preguntar, pero Jorge, ¿tienes alguna? No, no, o sea, sí, lo que ha dicho el doctor, la verdad que es sumamente grave porque los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, pues prácticamente están atados por estas mafias, ¿no? Que están, pues, mafias maquillados por partidos políticos, ¿no? Por partidos políticos, doctor. Justamente, si esta demanda procede a favor de la justicia de millones de peruanos, ¿cómo se castigaría este Congreso de la República, doctor? Que vaca, pues, de forma inconstitucional un presidente, o sea, también sería, pues, responsables de estas muertes, ¿no? Más de 60 muertes a nivel nacional. Sí, miren, es importante y quiero aprovechar la oportunidad porque son pocas las entrevistas que hasta ahora me han hecho en donde se ha podido expresar en cada momento de los eventos que sucedieron la evidencia de que probablemente la población no se percata, ¿no? Porque la población tiene esto de continuar con su vida cotidiana y cuando le dicen: oye, han destituido a un presidente, y como ya se había hecho una demolición por parte de los medios de comunicación mermeleros, ya estaba la gente dividida y muchos ligeramente dicen: no, pues es corrupto, es esto, es el otro. Pero lo que ha sucedido en nuestro país es muy grave. Y entonces hay que relatarlo de la forma y con la gravedad, acentuando muy bien la responsabilidad por omisión de funciones de cada uno de estos poderes del Estado. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando el señor William Zapata redacta esa resolución que la pone a votación, nadie participa en su discusión y se vota alcanzando 101 votos, que no era lo que se necesitaba para su aprobación, sin contar con el hecho que en el debido proceso, y esto hay que acentuarlo bien, debido proceso, no se cumplió absolutamente nada. ¿Qué? Doctor, para tener una idea digamos, lo que usted señala, ¿qué es un debido proceso? Es decir, ¿qué debió hacer para que Pedro Castillo, digamos, sea vacado correctamente por el Congreso de la República y no estaríamos discutiendo esos temas ahora, sino tal vez de otros temas? Miren, cuando nosotros establecemos en el orden jurídico, tenemos dos temas importantes: el fondo y la forma. ¿Ok? Si tú quieres establecer algo para poder condenar a alguien, en el fondo del delito, primero, en la misma naturaleza de la justicia, para que tú puedas encontrar justicia, tienes que hallar la verdad. Si no encuentras la verdad, no vas a poder hacer justicia. Y en ese transcurso de encontrar la verdad,
para poder llevar a cabo esa justicia que pretendes, necesitas respetar los procedimientos que te permiten a ti tener a ese delito perfectamente identificado para que después la persona que comete ese delito no pueda recurrir a alguna argucia jurídica o legal para poder salirse con la suya porque no se respetó el debido proceso. Ese es justamente los problemas que siempre se suscitan en los arrestos que se hacen por delitos comunes, porque la policía, ¿qué hace? Vicia los procesos. Se acerca al detenido y le dice, oye, ¿sabes qué? Declárate nomás culpable y alto que te sueltan, no te preocupes. Y entonces él está viciando el proceso. O lo saca y le dice, ¿sabes qué? Di que es esto, di que es el otro, le siembra. Ese tipo de cosas vician el proceso. Y entonces por eso es que nos andamos quejando de que los delincuentes siempre lo dejan salir. ¿Quién? ¿El fiscal o el Poder Judicial lo deja salir? No, no es responsabilidad ni del fiscal ni del Poder Judicial. Es responsabilidad desde el inicio de la policía que vicia las cosas. Y entonces el otro tiene derecho, por muy delincuente que sea, y va y lo esquematiza y lo expresa en una sala, y el juez obviamente dice, lamentablemente, te metiste en algo que no debías y ahora tengo que liberarlo porque no cumples con los procedimientos establecidos en la ley. Es lo mismo que pasa con esta resolución. El Congreso lo que debió haber hecho es, miren, ese día 7 de diciembre, la única moción que estaba para votación, pero primero se debía traer a Pedro Castillo para que ejerza su defensa, era la moción del congresista Málaga a las 3 de la tarde. Esa moción ya había sido movida porque era con fecha 12, la movieron del 12 al 7 de diciembre. Para mover esa moción del 12 al 7, se presentó una moción para moverla de fecha. ¿Se dan cuenta? Porque ese es el procedimiento. Y ahora, lo que establece la resolución es que la resolución de las 3 de la tarde tenía que haber sido movida al mediodía. ¿Ok? Ahí necesitas una moción. Luego, para ser discutida y votada ese mismo día, la ley establece que tienes que alcanzar 104 votos, porque si tú mueves de fecha, necesitas discutirla y votarla 3 días después y 10 días antes. Para no hacer eso, porque al Congreso le urgía resolver este problema, tenían que alcanzar 104 votos porque querían discutir esa moción ese mismo día que habían movido de horario, de 3 a mediodía. Ellos votaron 101 votos y necesitaban 104 y no sé por qué estaban festejando. Pero aún así, les faltaba que Pedro Castillo asista a ejercer su defensa. O sea, no solamente no cumplieron con el procedimiento establecido por el reglamento, sino además viciaron porque no le permitieron a Pedro Castillo el ejercicio de su defensa. O sea, esta resolución es una resolución que está viciada, está mal hecha, mal redactada, mal aprobada, mal llevada, todo transgredió, todas las normas transgredió, ¿entienden? Y además, el señor Pedro Castillo, al momento de iniciarse la investigación que hizo la señora ex fiscal de la Nación, esta Bamba, Patricia Benavides, ya le había pedido al señor Checle 2 veces, si mal no recuerdo, 2 veces, que le permite iniciar la investigación preparatoria. Pasas de una investigación preliminar a una preparatoria. Y el juez Checle le dijo no, porque él es el presidente. Le había dicho que no, porque era presidente, y cuando lo tiene al frente, se le olvidó lo que le había dicho antes a la señora fiscal. No respetó lo mismo que él había defendido en anterior oportunidad contra esta misma fiscal. ¿Se dan cuenta esas contrariedades? Lo que demuestra y expresa de que aquí hubo una concertación para poder destituir al presidente Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque hay un gobierno invisible que maneja todo y a todos como les da la reverenda gana y de lo cual hemos sido testigos cuando ese día no hubo equilibrio de poderes. Sí. Hay un punto que es controversial, que naturalmente me gustaría escucharlo su reflexión, es en cuanto la justificación, digamos, del propio Juan Carlos Checle y otros, incluso del campo internacional. La CIDH dice que en cuanto a la lectura que dio el presidente Pedro Castillo, digamos, el mensaje, se conoce como ruptura al orden constitucional, es decir, golpe de Estado. Con ese razonamiento, digamos, decidieron incluso de que siga en prisión preventiva y otros delitos más que le han sumado. ¿Cómo comprender ese tipo de, digamos, decisiones que ya
tiene efecto. O sea, el presidente Pedro Castillo está preso por ese tipo de, digamos, decisiones. Mira, en ese aspecto es importante entender lo siguiente. Para que las personas puedan comprender en qué momento se hace justicia y en qué momento no, debes entender la naturaleza de los eventos que se suscitan y que todos estén amparados en la ley y en la norma. Para eso se han establecido códigos, ¿no?, de procedimientos para los ejercicios de la defensa de los delitos o la acusación de delito, llámese delito penal, civil, qué sé yo. Entonces, la gente tiene que entender que en la normatividad jurídica de nuestro país, ese documento que le dio Pedro Castillo no tiene valor jurídico porque no está firmado por el presidente del Consejo de Ministros. Por esa simple razón, cualquier persona que diga lo contrario tiene que entender, este ciudadano, que lo que están haciendo es engañar. Están engañando y están dejándose llevar, por lo menos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ojo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el brazo legal de la OEA, ¿ya? La OEA, que en este mismo caso, en un caso parecido como este, cuando destituyeron a Evo Morales, ¿ya?, tuvo de acuerdo con ese atropello de la democracia en ese país y pusieron a una señora, la presidenta del Congreso de ese país, que actualmente está presa, por si acaso. Ahí el señor Almagro no dijo nada respecto de ese tema, más bien lo apoyó. Y en esta situación, donde se ha transgredido todos los derechos constitucionales, toda la ley, todo, la OEA simplemente no ha dicho las cosas claras y solo se ha remitido a contestar sobre la base de los informes que presentó el Estado sobre la gente que justamente es quien hizo estas transgresiones, las que se hicieron del poder ilegalmente. En el caso de Dina Boluarte y el Congreso, formaron este gobierno ilegal porque la señora usurpó el poder, porque todas las resoluciones y nombramientos de los ministros y decretos supremos que se han firmado son nulos de pleno derecho, porque en un marco jurídico viciado, ilegal y quebrado, entonces todo lo que se firma, todo el dinero que se gasta, todo lo que se acciona y el Congreso todo lo que aprueba es nulo de pleno derecho. Y lo que pretendemos nosotros con esta resolución que sea nulo es justamente eso, volver al Estado de Derecho. No vamos a salir de este problema así nomás. No vamos a salir. Lamentablemente somos una economía que depende del capital extranjero y ya estamos viendo los impactos de ese capital extranjero que se ha alargado porque no existen las garantías jurídicas para que ellos puedan desarrollar inversiones. ¿Entienden? Y hay otra cosa que es importante recalcar y que también es grave. Este Congreso, cuando emitió esa resolución y no respetó su propio reglamento, el Ministerio Público le ha solicitado al Congreso con documento que le remita todas las mociones que sustentan y justifican esa resolución. Y el Congreso les ha contestado que no hay ninguna moción de ningún congresista ni de nada. No existe. Esa resolución simplemente se emitió por una situación que ellos creyeron que era de emergencia y con eso vacaron al presidente Pedro Castillo. La parte grave es que el Ministerio Público, al recibir la respuesta del Congreso, está tomando conocimiento de un delito grave, porque se está tomando conocimiento de que no se cumplió con el procedimiento establecido por el reglamento del Congreso y ya debió de haber iniciado las acciones penales de persecución de la acción penal a todos esos 101 congresistas responsables de haber destituido a un presidente en funciones. Y hasta ahora no lo ha hecho. No ha iniciado ni una sola investigación de nada contra esos 101 congresistas, a pesar de que oficialmente el Ministerio Público requirió el sustento de esa resolución. ¿Por ¿Se qué, dan cuenta doctor? de la ¿Por qué omisión sería? de las Claro, funciones? pero ¿por qué? ¿Por qué no hace el Poder Judicial eso? Bueno, ¿Por qué no la lo hace misma el Poder dinámica, ¿no? El Ministerio Público, ¿entienden? O sea, esa es la situación en la que nosotros decimos, ya no está la señora Benavides, pero ahora está este fiscal interino y parece que van a haber cambios, ¿no es cierto? Pero ¿sabes dónde te das cuenta que no hay ningún cambio? Justamente en acciones como esa, porque están habiendo una omisión a las funciones, porque el Ministerio Público ya debería de actuar, porque ha tomado conocimiento de algo ilegal y no está actuando.
Miren, hay una ley que establece para todo el sector público. Todo funcionario público que toma conocimiento de un delito debe denunciarlo de inmediato. ¿Qué más? El Ministerio Público, que es el responsable de la acción penal en nuestro país, ya tomó conocimiento que el Congreso no tiene sustento de la resolución que revocó a un presidente y sin embargo hasta ahora no inicia ni las notificaciones, ni las investigaciones, ni las aperturas de las carpetas fiscales preliminares para los 101 congresistas. O sea, doctor, esto ya sería prácticamente, no sé si está bien el término, como una dictadura por parte del Congreso o por parte de bancadas, ¿no? Porque hemos visto que sí están haciendo una especie de cambio de constitución, pero a medida del Congreso, porque justamente ahorita están queriendo copar el Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? La OMPE. Si esta resolución se daría pues a favor de las grandes mayorías, quedaría nulo todo acto hecho por el Congreso y también por Dina Boluarte. Sí, exactamente, eso es justamente lo que pretendemos. Miren, si esta resolución se anula, todo lo actuado, todo lo que ha hecho Dina Boluarte, ha firmado decretos supremos y el Congreso decretos ley, todos estos nombramientos y estas repartijas de los recursos públicos, de los escasos recursos públicos, todo es ilegal y crea infracciones, delitos para futuras acusaciones. Nosotros en particular, porque este es algo que no actúa el Poder Judicial de oficio, sino uno tiene que llevarlo a cabo, vamos a presentar anulación por cada una de las normas, decretos supremos y decretos ley que se emitieron para poder restablecer o ayudar a restablecer la legalidad dentro de nuestro país. ¿Entienden? Sí. Porque esto que están haciendo es grave. Entonces aquí hay dos caminos. Uno, en cuanto la ilegal actuación, y lo otro es en cuanto que no tiene legitimidad. ¿Cómo explicar eso a todos nuestros compatriotas? Hay dos caminos que usted ha dicho, pero quisiéramos que usted pueda ampliarlo, ¿no? Es decir, Miren, todas las decisiones del Congreso ha actuado de forma ilegal y al mismo tiempo ilegítimo porque no tiene, digamos, ahora al menos, se entiende con más claridad, ni siquiera tiene el respaldo de la mayoría de peruanos. claro. Miren, nosotros, tu audiencia debe comprender lo siguiente. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. La legitimidad te la otorga justamente ese nivel de aceptación que tienes en la población. Y ya sabemos que el Congreso no pasa del 5% y Dina Boluarte tampoco. Entonces, ellos no tienen legitimidad. No tienen la legitimidad porque la gente, la población en su conjunto, no cree en estas autoridades. ¿Se dan cuenta? Entonces, si a eso le sumamos que la forma en la que se han hecho del poder es a través de una resolución que no cumplió con el procedimiento establecido en el reglamento, entonces esa resolución es ilegal. Y si esa resolución es ilegal, no solamente por lo que no se ha establecido, no se ha respetado el debido procedimiento, y además que fue viciada porque al presidente Pedro Castillo no se le permitió el ejercicio de su defensa, eso de por sí también anula todo, sino que además tenemos el hecho de que Pedro Castillo, en la condición que se encuentra ahorita, sigue siendo presidente, porque si la resolución que lo destituye es ilegal y carece de sustento normativo que le permita prevalecer, respetar el debido proceso, no se ha llevado a cabo, entonces él sigue siendo presidente y su condición ya no es de arresto, es de secuestro. ¿Se dan cuenta? Y la población no entiende esa situación. Sigue como si nada pasara, como si viviéramos en un paraíso, mientras que el mundo entero se está cuestionando qué le pasa a este pueblo que hasta ahora no reacciona porque tienen a su presidente que se encuentra secuestrado, uno de los poderes del Estado lo ha secuestrado. ¿Te das cuenta? Ya no es solamente el Congreso, sino que hace un momento te acabo de decir que el Ministerio Público ya tomó conocimiento de que esa resolución carece de sustento porque no hubieron las mociones que la justificaron, o sea, transgredió el debido procedimiento, sin embargo no actúa. O sea, se dan cuenta las dimensiones y el alcance de esta organización que ha tomado los tres poderes del Estado y está comenzando a actuar y a trabajar para tratar y el trasfondo de todo esto es quedarse con la riqueza de nuestro país y no lo van a poder conseguir porque necesitan marco jurídico para eso y no lo tienen porque ellos mismos lo han quebrantado. Y necesitan legitimidad también. Sí. Exactamente la legitimidad, ¿no? Doctor, a ver si
puedes poner, Timoteo, los fundamentos, de hecho, pues, para leer también aquí. Ahora vamos a leer aquí lo que dice, ¿no? El Congreso de la República no puede permitir consumar situaciones ilegales e inconstitucionales, y menos atropellar derechos fundamentales como el derecho a elegir. Asumimos eso, digamos, en términos Ya. más asimilables para nuestros compatriotas que no están familiarizados con términos jurídicos, o particularmente, ¿no? O sea, esto es algo nuevo también para el pueblo peruano. Claro, miren, esto es a lo que se le conoce como un caso donde existe una especie de que se encuentra algo medio difusa la situación, ¿no? Parece ser no estar clara, pero en la acción, en la práctica, es evidente. Por ejemplo, para que una persona gane las elecciones, definitivamente que tiene que haber sido elegido por las mayorías, ¿no es verdad? Ya, esta persona que fue elegida por las mayorías, cuando ya no está en el poder, esa elección, esa decisión, esa elección, el derecho de elegir de esa mayoría es la que ha sido conculcada. Entonces, lo que nosotros hemos planteado en este petitorio, en estos fundamentos, es que el Poder Judicial haga un control difuso respecto de un caso en particular, que es el derecho de que una persona ha denunciado que ha sido transgredido su derecho de elegir, porque yo elegí a un presidente, Pedro Castillo, y ahora ya no está, pero eso repercute en todos esos que votaron por Pedro Castillo, ¿se dan cuenta? Solo que no han accionado. Ellos están en sus casas tranquilos con esta situación confusa que no comprenden, pero sin embargo les afecta, ¿no? Porque por eso tenemos ahora, el país está dividido, ¿se dan cuenta? Entonces, yo he hecho esa denuncia, pero esta denuncia abarca a todos aquellos que votaron por Pedro Castillo, porque a todos ellos se les ha transgredido el derecho fundamental de elegir, ¿entienden? Entonces, hay una cosa muy importante. Antes del 28 de julio, los que votaron por Pedro Castillo eran la mayoría y por eso ganó. Pero después del 28 de julio, Pedro Castillo se convierte en el presidente de todos los peruanos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que nosotros, en la cuenta que tenemos en mi cuenta de TikTok, Carlos Ward 53, tenemos un enlace que los va a llevar al WhatsApp de la Asociación El Valor de las Promesas, donde hemos formado un grupo que se llama Denuncia Congreso. Y en ese WhatsApp, en ese grupo, estamos pidiéndole a todos que se unan al grupo. ¿Para qué? Para poder incorporarlos al proceso. O sea, para que puedan estar no solamente yo, sino que además Pepito, Juanito, todos los que se sienten que su voto fue, su derecho de elegir fue defraudado, fue conculcado, puedan participar directamente en este proceso para poder participar de una forma activa y de esta manera lograr de que la gente se deje un poco del que alguien haga algo, hasta dónde va a llegar este Congreso, abusador y no sé qué. Déjense de hablar y comiencen a actuar en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Ahora es el momento de actuar. Yo ya me di el trabajo de hacer toda esta persecución ante el Poder Judicial para presentar este escrito y ya fue admitido. Y todo lo que tuve que pasar, ya lo pasé. Te estoy diciendo ahora, acércate, anda al enlace de la cuenta que tengo en TikTok, vas a ir a ese grupo, yo te voy a incorporar en el proceso, porque esto recién empieza. Es un largo camino hacia poder restablecer la democracia y el Estado de Derecho. Y si somos más los que participamos en esto, entonces vamos a lograr esa resonancia que se necesita para que de una buena vez este Congreso sepa que no se puede venir a meter con el pueblo, porque cuando el pueblo decide algo, se cumple, sin que nadie tenga que intervenir bajo ninguna circunstancia, ni piense que tampoco le hemos dado el cargo con limitaciones ilimitadas, ¿no? Atribuciones ilimitadas, porque la propia Constitución dice en el artículo 103, nadie puede hacer abuso del derecho. Ningún congresista debe hacer abuso del derecho y eso es lo que están haciendo actualmente. Doctor, a ver, una consulta. Ya se viene las elecciones de 2026 y vemos a muchos partidos ya haciendo campaña, ¿no?
¿Cómo ve este tema? ¿Sería legal? Porque, a ver, a partir del 7 de diciembre hay una especie de estancamiento jurídico, entrampamiento jurídico, si no se restituye a Pedro Castillo. Estas elecciones que se vienen, si no se restituye a Pedro Castillo, ¿sería legal? Justamente lo que hace un momento les explicaba. Ujú. El único que puede convocar a elecciones es Pedro Castillo. O sea, el único que puede convocar a elecciones es el presidente de la República democráticamente elegido. Entonces, Dina Boluarte ha asumido la presidencia sin respetar la sucesión constitucional por la forma en la que el Congreso, a través de una resolución que no respetó el procedimiento, ni tampoco respetó el derecho del señor Pedro Castillo para el ejercicio de su defensa, está viciado todo. Entonces, no se puede convocar elecciones. Y si lo que pretende el Congreso es poner al presidente del Congreso como presidente de la República y convocar a elecciones, es la misma situación, porque todos están haciendo de un marco jurídico viciado, violado y roto. Pero hay algo mucho más importante que la gente debe saber. No podemos levantar una nueva democracia sobre la sangre de la gente que murió, ni de un presidente que lo tenemos secuestrado. No podemos levantar una democracia sobre eso, porque hay una cuestión moral, la conciencia moral del hecho de que hay gente que se ha muerto, hay niños que no tenían nada que ver y que fue la fuerza pública quien los asesinó. Y hasta ahora no encontramos respuesta ni tampoco investigaciones, solamente iniciativas de ahí, de un proceso que cuando ya se va avanzando en el proceso se cambia al fiscal. Ya hay que otra vez iniciar con todo eso otra vez. O sea, y sobre eso queremos levantar una nueva democracia. Eso es lo más absurdo que puede haber. Y ahí es donde nosotros, yo le puedo asegurar por medio de tu canal a toda tu audiencia, y si es que tiene un alcance mayor, mejor, de que el Congreso que tenemos actualmente es el peor de nuestra historia republicana. ¿Y saben qué va a pasar en el futuro? Vamos a escoger a un Congreso peor, a senadores y diputados peor que este, porque estamos atravesando por esta crisis de democracia y Estado de Derecho y la gente se está preocupando por formar sus partidos políticos para poder recibir la subvención que otorga el Estado a los partidos políticos. O sea, no les interesa la muerte, no les interesa a un peruano que es presidente y está secuestrado, no les interesa que acá se violan todas las leyes, las normas y todo, simplemente por sus propios intereses. Ahí tiene la respuesta de que los que se están formando su partido para presentarse a las elecciones no les interesa nada más que su propio egoísmo personal. Y entonces, desde esas canteras, los peores representantes van a salir de ahí, peor que este Congreso va a ser. Ese señalamiento que usted hace se puede identificar tal vez desde 2016 en adelante, ¿es correcto, doctor? ¿Referido a qué? En cuanto el Congreso, digamos, el empeoramiento del comportamiento del Congreso de la República, es decir, la época de donde ganó PPK, Sí. actuaron casi lo mismo contra Pedro Castillo, después contra Vizcarra y bueno, de ahí en adelante venimos de alguna otra vez en permanente inestabilidad, digamos, política, ¿no? Finalmente ha generado también protestas en cuanto a cómo es que Manuel Merino también quiso tomar el poder y finalmente tuvo que renunciar en 5 días. Exactamente. Es que, ¿sabes qué es lo que ocurre? Hay un común denominador que es el que conecta todos esos momentos de nuestra historia política vergonzosa, donde todos estos presidentes acabaron como acabaron. Y es esta constitución, ¿entiendes? Esta constitución en particular tiene que entender la gente. Esta constitución no sirve pero ni para envolver pescado, porque primero fue una constitución que se elaboró y nació de un golpe de Estado. Segundo, se llevó a cabo un referéndum para refrendarlo y los resultados nunca se expusieron. Y tercero, destruyó toda la democracia que la Constitución del 79 había formado a través de una fiesta democrática que fue una asamblea constituyente para poder venir a instaurar esta que después de 30 años de haber hecho lo que les dio la gana con el país, porque Alan García destruyó la economía y en ese momento fue el peor momento para sacar las empresas públicas a la venta, sin embargo se vendieron. Miren, el caso de Solgas se vendió en 7,2 millones de dólares. La compró una empresa chilena y a los 2 meses lo vendió en 60 millones de dólares a Repsol.
O sea, fue una venta de garage a precio de cachina, a precio de huevo roto, donde todos estos mercenarios de los empresarios que tenemos, que son una sarta de tramposos, hicieron el dinero que les dio la gana, se aprovecharon todo, se repartieron todo y al final dejaron al pueblo pasando por una situación de hambre hasta nuestros días donde tenemos 60% de pobreza en nuestro país. O sea, el problema aquí es esta constitución. Si Pedro Castillo lo dejan en libertad al anular esta resolución que lo destituyó, la primera acción que tiene que hacer es anular esta constitución del 93 por quebrantamiento del orden constitucional, invocar el artículo 307 de la constitución del 79, regresar a esa constitución del 79 y después con esa constitución del 79 iniciar una asamblea constituyente para una nueva constitución o una actualización de la constitución del 79. Esa es la única salida que tenemos de nuestro país y en la situación en la que nos encontramos. Porque si nosotros, que ya tenemos una situación de vivir en una constitución putrefacta, una constitución nacida de los golpes de Estado que hubieron, y encima vamos a levantar o ratificarla con una elección sobre la base de los 80 que murieron y los 1000 que quedaron lisiados y un presidente secuestrado, ¿qué clase de país nos vamos a tener para las futuras generaciones? Una desgracia, una vergonzosa situación nos estamos poniendo nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora, último, dos comunicados del organismo, en este caso de la Corte Interamericana por Derechos Humanos. Uno en cuanto a la actuación del Congreso frente a Junta Nacional de Justicia y el otro es en cuanto a la ley aprobada por el Congreso también, en cuanto de amnistiar a personas que están señalados de cometer, digamos, delitos de lesa humanidad. Mire, ese comunicado de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en realidad deja mucho que desear, te emite su preocupación por lo de la Junta Nacional de Justicia y su preocupación por la salida de este chino tramposo. Pero los 80 muertos, hasta ahora, no se manifiesta ni se pronuncia ni exige, porque ya hay una situación en la que se tiene que exigir que se llegue a los culpables y a los responsables por los que murieron. Y también tiene que exigir que el señor Castillo está preso con una resolución y con unos mandatos de un grupo de personas que lo tienen en esa condición pese a que él sigue siendo presidente. Estos abogados, Crozzato y Zaffaroni, que están internacionalmente llevando a cabo el proceso de la defensa de Pedro Castillo, están logrando las medidas cautelares a favor de Pedro Castillo, de tal forma que si alguien gana estas elecciones, él las va a poder impugnar. Recuerden que Pedro Castillo ha sido elegido presidente para que sea presidente 5 años, ¿ah? No es para que el 2026 acabe su gobierno, no, él tiene que ejercitar su mandato 5 años. O sea, en el momento que lo liberen, reincorpora él a su mandato, del cual tienen que transcurrir 5 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, la situación en la que nosotros estamos metidos por culpa de estos irresponsables que tomaron el poder sin haber sido elegidos y nos han arrastrado a esta situación, tenemos que buscar la manera de hacerlos pagar por lo que nos hicieron, porque no vamos a salir tan fácil de esta situación en medio de esta coyuntura de geopolítica internacional. Bien, 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 doctor. Bueno, en realidad que es muy preocupante, ¿no? Que estos tres poderes de la República pues estén captados por estas mafias, ¿no? Doctor, vemos el atropello por parte de estos políticos, incluso han anulado los movimientos regionales. ¿Cómo podemos hacer? ¿No? Vemos incluso que la gente tiene miedo y claramente se ve pues en las marchas, ya no quieren salir. Hemos visto cómo ha incrementado incluso la pena para las personas que marchan. Doctor, ¿qué lo impulsa a usted a presentar esa demanda contra el Congreso? ¿Cómo podemos sumarnos a esta demanda que usted está haciendo? ¿Cómo podemos dar valentía a nuestros compatriotas, doctor? Mire, uno de los principales aspectos que tiene que tener en cuenta la población es que todos estos dispositivos que se emitieron en este periodo de ilegalidad son nulos de pleno derecho. Y nosotros, con las medidas que vamos a tomar después de que se anule esta resolución, vamos a pedir la anulación de cada una de esas disposiciones que transgredieron los derechos constitucionales como ese, en donde prácticamente
se castiga la manifestación y el derecho que tienen las personas de poder manifestarse. Nosotros vamos a solicitar eso y eso le va a servir a la gente para que tenga una garantía de que después no van a ser encarcelados porque vamos a poder ejercitar la defensa de todos ellos. Nosotros estamos peleando desde otro frente, el frente de vamos a hacer ayuda legal a través de la Asociación del Valor en las Promesas. ¿Y cómo pueden ayudar? Súmense. Entren a la cuenta Carlos Ward 53 en TikTok y ahí van a encontrar el enlace que lo va a llevar al WhatsApp de la Asociación del Valor en las Promesas. Gana, y ahí los ¿no? incorporaremos en el proceso. No reacciona, porque para lo único que tiene tiempo este pueblo el miércoles es para escribir cojudeces y media, ¿no? Ahí lo vemos, digamos, la izquierda, el la sur, cuenta el socialismo, en TikTok. ¿Es correcto, doctor? Sí, y cuando sí, tú claro, le esa es la cuenta. con argumentos, y hay un enlace. No, hay un enlace de WhatsApp para que puedan, digamos, ir directamente y tener contacto con el doctor y coordinar en cuanto a las acciones que ya he iniciado y mañana va, digamos, desarrollarse la audiencia. Tienen ahí la parte donde, por ejemplo, los gobiernos regionales han dicho que van a iniciar una acción de inconstitucionalidad también en el sentido de que se les ha recortado las atribuciones y los derechos que tienen. Yo he tratado de conectarlos, he tratado de ubicarlos, he tratado de contactarme con ellos, lamentablemente no he tenido suerte, pero para que se puedan ahorrar todo ese largo camino que va a implicar por lo menos un año, porque miren, a mí me ha tomado 1 año y medio, más de 1 año y medio, y recién la audiencia va a ser el lunes. O sea, yo les diría, si es que, y además si ustedes pueden contactarse con ellos, que se contacten conmigo para poder incorporarlos en este proceso que ya comenzó, ¿ok? Y advertirle a la población y decirle a todos estos, por ejemplo, Rosa María Palacios, César Hildebrand, que critican mucho esta situación que vive nuestro país, pero sin embargo le siguen diciendo a la señora Dina Boluarte, nuestra señora presidenta. Pero si la señora no es la presidenta, ella no es la presidenta, ha usurpado el poder. Y entonces cuando ellas se expresan así, justamente lo que están haciendo es validar hipócritamente la situación que estamos viviendo. Nosotros debemos hablar con claridad, con la verdad. La señora no es presidenta. Pedro Castillo es el presidente. Y eso deben entenderlo hasta sus propios abogados, que la manera en la que se exprese, lo que pasa es que los derechos de nuestro expresidente, ¿cómo que expresidente? Él sigue siendo presidente. Si este abogado no se convence de esa situación, ¿qué clase de defensa va a ejercer? Ese es el problema que tenemos. Nosotros tenemos la cuenta de TikTok Carlos Ward 53, ahí pueden encontrar el enlace para que se unan a esta causa y podamos ser más personas las que presentemos y nos apersonemos en el proceso. Esa es la forma en la que pueden ayudar. Esa es la forma. Miren, el Poder Judicial, en todo este embrollo que ha habido con el tema de la Junta Nacional de Justicia, y no debemos olvidar que la Junta Nacional de Justicia tiene responsabilidad porque ellos eligieron a la fiscal que ya vimos que felizmente ya la sacaron, ¿ya? Pero ahora hay un conflicto entre poderes, entre ellos mismos se están comenzando a arrancar las plumas, ¿no es verdad? Porque el Poder Judicial, a través de una medida cautelar solicitada por los miembros de la Junta, han sido reincorporados. ¿Y qué ha hecho el Congreso? El Congreso ha presentado una demanda competencial donde el Tribunal Constitucional, transgrediendo a un poder del Estado, que es el Poder Judicial, pretendió anular la medida cautelar que restituía a los miembros. O sea, estamos en una situación de el Poder Judicial no debe permitir que le pasen por encima de su autoridad. Y como estamos en medio de eso, y ahora el Congreso pretende disolver la Junta Nacional de Justicia, esta también es la oportunidad para el Poder Judicial de poder decirle al Congreso, hasta acá nomás llegaste, porque voy a anular la resolución con la que destituiste a Pedro Castillo, voy a anular todo lo que has emitido, todos los decretos ley que has emitido, y ahora vamos a empezar con el verdadero orden de la división de poderes, porque esto es el colmo. Se ponen de acuerdo para algo, para destituir a Pedro Castillo, y luego en su lucha por cuotas de poder, comienzan entre ellos a arrancarse las plumas, y ahora llegamos a este punto donde el Congreso prácticamente quiere hacer lo que le da la gana, y nosotros con esta demanda le estamos dando al Poder Judicial la oportunidad de que pueda poner orden y de una vez le diga al Congreso, hasta acá no llegaste, compadre. Ya no te voy a permitir más excesos. Y van a ver cómo la población va a comenzar a cambiar su actitud frente al Poder Judicial, que toda la vida ha sido una institución que se ha venido a mí.
Doctor, hay un argumento por parte del gran sector, incluso este argumento lo ha dicho la congresista Patricia Juárez, que es fujimorista, de que este gobierno sería de Pedro Castillo, porque el hecho de, tú has votado por Pedro Castillo y has votado por Dina, por lo tanto este gobierno es de Pedro Castillo. ¿Cómo responder a eso, doctor? ¿O cómo lo ve usted? Mire, este gobierno actualmente es un gobierno, o sea, no es ni un gobierno, no hay gobierno aquí. Y sobre todo esa señora Patricia Juárez, ¿ya? Miren, allá por el año cuando recién se hizo el golpe de Estado del 92, ¿ya? Y se instauró esa constitución que la emitió el Congreso Constituyente Democrático, el CCD. Hubo una serie de problemas y conflictos con la comunidad internacional que le dijo al Perú, esa situación del nacimiento de esa constitución no puede ser validada si no es a través de un referéndum. Y se le solicitó a un grupo de abogados de la época para que emitieran un informe de qué es lo que debería hacerse. ¿Y saben cuál fue la recomendación? Anular esa constitución. Y uno de los que firmaba era justamente la señora Patricia Juárez, el ex TC, Ricardo Blume, y toda una sarta de abogados de la época que actualmente son los que ahora son los defensores de esta constitución, que en su momento recomendaron anular. Y ahora están pasando muy bacán. ¿Por qué? Porque los estudios de abogados que representan son los estudios que hacen que, ¿cómo se llama? Son los estudios de abogados que actualmente representaron a todos estos procesos de privatización de las empresas que jugaron a eso, ¿no? A boicotear las empresas públicas para poder comprarlas a precio de huevo roto. Un ejemplo de eso es Petroperú. Miren, Petroperú en el año 94, 95, que pasó a ser privatizada, el encargado de la privatización fue Jorge González Izquierdo. En ese año, Petroperú facturaba 200 millones de dólares. Y el precio base que le puso Jorge González Izquierdo fue 108 millones de dólares. Menos mal que se vendió la empresa por la refinería La Pampilla por 560 millones de dólares, una empresa argentina, ¿ya? Que después ya la vendió a Repsol. Ahora, actualmente, lo que le están haciendo a Petroperú, le han cortado la luz. Imagínense, Petroperú no tiene luz por 90 días. ¿Y quién le ha cortado la luz? El Sistema Interconectado Eléctrico Nacional, que pertenece al Estado peruano. ¿Para qué? Para que los estados financieros de la empresa Petroperú estén en una situación, reflejen una situación crítica para poder estar en los medios de comunicación diciendo que no sirve, ¿para qué? Para bajar el precio y que ellos tengan acceso a comprar una refinería como la refinería de Talara a precio huevo roto también. O sea, se quieren quedar con la empresa saboteándola, porque este corte de luz ha afectado al departamento de procesamiento del área de Flexicoquín. Esa área se encarga de procesar el combustible, el petróleo para convertirlo en combustible. ¿Se dan cuenta? Y ahora, ¿qué están haciendo? Están provocando que la situación con este boicot, matar el precio y muchas instituciones internacionales como Standard & Poor's han dicho que no se le preste dinero a Petroperú. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de trabajo que hacen estas empresas piratas que tenemos aquí, estos empresarios delincuentes para quedarse con los activos del Estado. Eso era lo que no quería hacer Pedro, lo que no iba a permitir Pedro Castillo, y por eso lo sacaron. Timoteo. Doctor, ya varios compatriotas al escuchar, seguramente habrán notado, ya se están autoconvocando para acompañarle a la audiencia. Es correcto, la dirección es en edificio Alzamora Valdés, que queda entre Avenida Abancay y Nicolás de Pirola. Sí, ahí está la sala, pero nosotros, la audiencia la voy a transmitir a través de un live que va a empezar a las 8 de la mañana con la exposición del equipo de gente que es la que se encarga de desarrollar todos los argumentos y ¿cómo se llama? Los alegatos de apertura, ¿ya? Desde las 8 de la mañana voy a transmitir un live, ¿ya? Y muchos de los que tienen sus plataformas alternativas se van a colgar a la transmisión que voy a hacer. Yo los invito a todos para que puedan ver Doctor, la ¿este live audiencia. por dónde va a ser?
vía ¿Cómo? TikTok, YouTube, Facebook. ¿Por dónde va a ser ese live? ¿Qué va a ser? TikTok. Va a ser por vía TikTok. Ya, Ujú. yo le sugeriría pues que nos brinde el link para poder también pasarlo por nuestras redes sociales, ya que eh, de forma, el TikTok es de forma vertical y acá pues es de forma horizontal, ¿no? Bueno, ahí en interno seguramente vamos a conversar para que nos pueda brindar y poder transmitir esta audiencia que va a ser el día de mañana a las 9 de la mañana, pero el doctor va a ser desde las 8 de la mañana mediante su TikTok, que justamente en este momento lo voy a pasar acá en los comentarios para que puedan suscribirse también a su cuenta de TikTok de doctor Carlos Guarda. Perfecto. Los Ujú. espero entonces mañana. Mañana. Tal vez sus palabras finales y mensaje, como siempre, que hemos podido también escuchar a otros invitados. En resumen, ¿qué es lo que a usted, digamos, lo mantiene, digamos, activo en este tipo de acciones que, pues, fácilmente muchos dirían, pues, bueno, yo ya hice lo que pude, ya la edad ya no me permite más? ¿Qué es lo que mantiene, digamos, como joven ahí, digamos, al frente, ¿no? En cuanto a lo que significa defensa al Estado de Derecho. Miren, hay una situación que es importante y es que todos los peruanos y todos los patriotas que queremos a nuestro país y que queremos dejar un legado importante para las futuras generaciones y todos nuestros, toda la ciudadanía en general debe comprender que hay que estar siempre preparados para defender a nuestro país ante cualquier abuso y no debemos ya seguir actuando de una manera pasiva, porque el abuso está proviniendo de los propios hermanos peruanos. Estas élites de empresarios, estos señores de los periódicos, de los medios de comunicación y de las empresas grandes, prácticamente han conminado a la gran mayoría de la población a hacer lo que a ellos les da la gana, solamente por querer hacer la plata que les da la gana. Esa es una situación que ya no podemos seguir permitiendo. Y hay un montón de gente que defiende esa posición, pese a que son posiciones que abusan de la condición de mucha gente que no tiene la preparación ni los estudios, y a pesar de que otros tienen la preparación y los estudios, no sé por qué hacen una defensa férrea de ese tipo de abusos que hace esa derecha estúpida y achorada que ahora se metió en esto, no quiere asumir la responsabilidad de lo que ha hecho y sigue echándole la culpa a Pedro Castillo. Entonces, esa situación debe parar. Nosotros en esta institución que dirijo, en la Asociación El Valor de las Promesas, es un compromiso que lo estamos desarrollando desde el año 2004. La asociación se formalizó y se inscribió en registros públicos el 2006. O sea, no es que yo le he constituido ahora para esto, no, es hace muchos años que ya venimos ayudando a la gente, ayudando en proyectos, ayudando. Miren, nosotros hemos apoyado y estamos en curso ayudando a un proyecto de electrificación por luz solar a través de paneles solares en el departamento de Ica. ¿Para qué? Para que la gente no pueda estar a merced de estas grandes corporaciones que han comprado las empresas eléctricas. ¿Se dan cuenta? Y ya no tengan ese sufrimiento de estar pagando estas tarifas. Todas esas cosas que se hacen así como se ha hecho esta demanda, con perfil bajo. Y pronto, cuando llegue el momento, sacamos a la luz esto y ya la gente se entera y se puede beneficiar. Ese es el accionar, es la responsabilidad social que todos debemos tener. Ya debemos dejar esa actitud de ser indiferente. Ya a mí no me interesa más que lo que me concierne a mí. Y hasta que te toque, recién vas a reaccionar y probablemente sea tarde. Y además, otros que estamos desde la otra orilla actuando activamente siempre, vas a venir a pedirnos ayuda. Y eso no va a parecer justo que lo haga. Actúa ahora, defienda tu país ahora. No tuviste otra oportunidad de actuar, ahora te la estoy dando yo para que te puedas manifestar. Ujú. Bien, bien, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.